Pues vamos a comenzar, digamos, aterrizando sobre el cine, sobre la fotografía para la divulgación, para la comunicación y también para la difusión. Pero vamos a irlo aterrizando, obviamente, el curso para la divulgación y también para la comunicación de la ciencia. Hay que entender también que pues muchas veces tenemos esta separación entre la parte científica, que existen pues científicos que trabajan en un laboratorio y científicos que trabajan en campo, sobre todo esto se ve más en la parte de la biología. Sin embargo, también esto es lo que ocurre cuando hablamos de arte y de ciencia. También vemos esa gran separación. Sin embargo, si nos remontamos a épocas pasadas, había una relación muy estrecha entre estas dos disciplinas. Sin embargo, con el tiempo y con las situaciones que fueron ocurriendo a través de, de estas épocas, se fueron separando. La idea de todo esto es que también entendamos que las imágenes, cuando hablo de imágenes voy a englobar a la fotografía y al cine, no excluyendo las demás, ahorita porque aterrizamos mucho en esto, pero en imágenes también podemos tomar en cuenta ahora las infografías, también podemos tomar en cuenta a la ilustración científica, a la realidad virtual, etcétera, etcétera. Pero vamos a aterrizar nada más cine y fotografía. Entonces, todo esto tiene una gran importancia, ya que, bueno, ahorita lo vamos a seguir mencionando, pero el cine y la fotografía surgen de la ciencia y para la ciencia. Sin embargo, hay un evento que hace que se separen y ahorita vamos a platicar. En cuanto al cine, ya metiéndonos en materia, hay una relación, como les menciono, que tiene este gran acercamiento, ¿no?, entre el arte y la ciencia. Cuando hablamos de arte, pues hablamos del séptimo arte con la parte del cine, y en el caso de la ciencia, pues toca una gran parte del arte para poder realizarlo. Hay que tomar en cuenta ciertos criterios. Un artista es creativo, es curioso, imagina. Por el otro lado, el científico comparte también esas mismas motivaciones, esas mismas características que hace que se unan. Entonces, yo sí quiero que de ahora en adelante, después de esta plática, tomemos en cuenta que las imágenes, tanto fotográficas como cinematográficas, son muy importantes en este ámbito científico. Eh, entonces, darle ese valor que se merece. Si nos vamos un poquito hacia la historia de la fotografía, no voy a ahondar tanto porque también es un mundo. Sin embargo, sí quiero marcar los hechos importantes, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la fotografía, como les mencionaba, surge de la ciencia y para la ciencia, en donde personajes estaban involucrados en captar imágenes a través de ciertos instrumentos, o generar los instrumentos, pues para ver si pues, se podía captar una imagen. Aquí, esto que estamos observando aquí es la primera fotografía que se toma. Esto se toma en la ventana, en un balcón. Si vemos, no distinguimos realmente lo que estamos observando, pero para la época era una maravilla. Ahora una fotografía, cuando se toma, la obtenemos en milésimas de segundo. Para obtener esta fotografía, tuvieron que pasar 8 horas de exposición para que pudieran tener este resultado. Como les mencionaba, a la época era una maravilla. Ahora, pues, nos desesperamos si el celular se traba unos segundos y no podemos obtener una fotografía. Entonces, bueno, todo esto fue gracias a este personaje, a Nicephh, quien pudo obtener justamente este resultado. Pero no solamente, muchas veces nos olvidamos de esa instrumentación. Todo fue gracias a este instrumento que para la época pues ya estábamos hablando de cámaras fotográficas, cámaras que captaban imágenes. Entonces, este instrumento obviamente viene desarrollado de una investigación. Con el tiempo se fueron desarrollando nuevos equipos, nuevas instrumentaciones más detalladas,
obviamente que pesaran menos, que fueran prácticas, y se logra realizar esta cámara fotográfica, ¿no? El famoso daguerrotipo, en honor a este personaje, Luis de Rager, quien crea esta instrumentación. Esto viene con un antecedente de la famosa caja oscura. ¿Ustedes alguna vez han hecho este taller, esta práctica de generar su caja oscura alguna vez? ¿En la primaria, en la secundaria, en algún taller? ¿Nunca lo han hecho? No, no. Bueno, se los dejo de tarea. Traten de hacerlo. Son poquitos elementos. Se utiliza un pequeño tubito de papel de baño, una aguja y, bueno, obviamente pegamento y es papel, como papel encerado. Entonces se le hace un agujerito, bueno, obviamente se pone en el tubo, se le hace un agujerito y ustedes pueden observar por medio de ese tubito, y las imágenes que reciban, obviamente tiene que haber luz, y hacia ustedes, donde ustedes dirijan, por ejemplo, si dirigen a un árbol, el árbol se va a ver de cabeza. Lo que hacen estas cámaras es prácticamente lo mismo. Las imágenes captadas entran de cabeza, sin embargo, por ayuda de cristales, por ayuda de espejos, invierten las imágenes. Es también todo un rollo, todo algo muy padre, digamos, de entender cómo funciona una cámara fotográfica. Como les digo, muchas veces nos interesa más la fotografía y no nos importa tanto la cámara. Pero bueno, ese es un ejercicio muy bonito que ustedes podrían estar desarrollando. Digo, no lo voy a calificar, no, pero pues es algo muy padre para que ustedes también entiendan de dónde viene todo este bagaje, toda esta historia, ¿no?, de la fotografía. Porque partimos de eso. Antes las cajas oscuras eran cuartos, después se fue reduciendo a cajas y después llegamos a las cámaras fotográficas. Con el tiempo también fueron surgiendo ya utilidades, como les mencionaba. Esto surge de la ciencia y para la ciencia, para poder entender ciertos procesos, ciertos fenómenos, ciertas enfermedades, ciertos eventos. Entonces las cámaras se empezaron a utilizar con esta finalidad de entender lo que estaba a nuestro alrededor. Los personajes involucrados, digamos, en utilizar o en captar estas imágenes eran físicos, eran ingenieros, eran médicos, eran fisiólogos, que estaban involucrados justamente en entender y en demostrar ciertas cosas con ayuda de las imágenes. Por ejemplo, aquí veíamos el movimiento justamente de una persona que practica esgrima, el vuelo de un ave. Esto que estamos observando aquí, fíjense, ya estamos hablando de técnicas que posiblemente podemos entender que son actuales o más o menos actuales. Sin embargo, esta técnica que estamos viendo aquí es de alta velocidad. O sea, estamos hablando que de los a finales, bueno, ni tan a finales, estamos hablando de los años 1880, ya teníamos técnicas como la alta velocidad. Ojo, la cámara lenta no existe. Ese es un efecto que se puede realizar en edición, donde ralentizamos la imagen. Sin embargo, la cámara lenta no existe. Son cámaras de alta velocidad. Entonces, bueno, aquí estamos registrando un evento de esta naturaleza. O en algunos momentos se podía captar justamente el disparo de un arma a través de la fotografía. Pero hay un evento que nos marca esta era del cambio del cine o de la imagen a través del tiempo, y esto se da justamente por el invento del cinematógrafo. Este libro, que se titula El cine antes de los Lumière, nos marca el antes y el después del cine. Antes hablábamos de cine de investigación, cine científico, los inicios del cine científico, pero después de 1895, con el invento del cinematógrafo, con las proyecciones que hacían los hermanos Lumière, cambia el cine a un cine de entretenimiento.
que es lo que podemos estar observando aquí. Sin embargo, hay unos autores que mencionan que los hermanos Lumière son considerados los primeros divulgadores científicos a través de las imágenes, ya que lo que ellos hacían no era un cine de entretenimiento en ese entonces, era proyectar, era dar a conocer que se podían proyectar imágenes a través de estas instrumentaciones. Entonces, bueno, pueden ser considerados los primeros divulgadores a través de las imágenes, ya que antes las imágenes que se grababan y se compartían solamente era dentro del mismo gremio. Entonces aquí podemos ver estas contraposiciones. De un lado podíamos hablar sobre difusión de la ciencia y por el otro lado podíamos hablar de divulgación o comunicación científica. Sin embargo, para la época pues no se conocían, ¿no? No teníamos o no se tenía este conocimiento de difusión, divulgación, sin embargo, se hacía de una u otra forma. Digamos que también el cine va generando ciertos estereotipos, en donde si hacemos una revisión, ahorita vamos a platicar, cómo se visualizan los científicos en estas películas. Hay que también marcar de qué tipo de cine o de los géneros que estamos platicando. Si hablamos de ciencia ficción, damos por entendido que lo que vamos a ver pues es ficción. Pero ¿qué pasa cuando platicamos o vemos un documental o cuántas películas ustedes conocen que realmente sean completamente científicas, pero que tengan ficción? No sé si me doy a entender, porque también podemos hablar, o sea, una ficción es una película en donde hay drama, en donde hay acción, pero podemos hablar sobre un tema completamente científico. Es algo muy bonito todo esto y también se somete a la discusión. No voy a ahondar tanto en eso porque incluso hay algunos que nosotros nos dedicamos mucho a documental. Entonces, hay algunos que mencionan que el documental es documental, no es una película. Pero hay algunos que mencionan que las películas son documentales. Entonces, bueno, aquí también ya son muchas percepciones que se tienen. Entonces, bueno, otra pregunta que podemos hacer es si sirve este género como medio eficaz de divulgación del conocimiento, comunicación del conocimiento. ¿Ustedes creen que sí? ¿Que sí sirve este género del cine científico, de la fotografía científica, de la imagen científica? Claro, sí, sin duda. Nos ayuda a entender procesos, fenómenos que no estamos acostumbrados a ver, que posiblemente jamás vamos a ver, porque también mucho de la forma de aprendizaje es a través de la vista, ¿no? Las cuestiones visuales. Entramos también en un mundo imaginativo, a pesar de que estamos observando las imágenes, nos está inmiscuyendo en este ambiente, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿dónde viene el estereotipo del científico? Las películas son aquellas que también te introducen a todo esto que nosotros conocemos. Ahorita vamos a hacer una revisión de algunas películas que aterrizan justamente en este estereotipo. Otra pregunta es si creen que es necesario que el rigor esté reñido con el entretenimiento. ¿Hay algún problema? ¿Tiene que ser forzosamente científico, pero no de entretenimiento? ¿O pueden converger juntos? Si se dan cuenta, esto puede aplicar en los otros temas que posiblemente ya vieron o que van a seguir viendo, donde se puede utilizar el entretenimiento, ¿no?, como una forma de acercarlo hacia el público. Sin embargo, hay algunos divulgadores que pues mencionan que no debería existir el entretenimiento en el ámbito científico, que porque si se meten a definiciones, pues están hablando de cosas que no tienen nada que ver con la parte de comunicar. Sin embargo, esto también es un debate y esto lo presenciamos. Se realiza un encuentro multicultural de ciencia y tecnología, que realiza un proyecto que se llama Ciencia Pumita, y justamente en este encuentro estaba este gran debate de si
el entretenimiento tenía que estar relacionado con el rigor. Bueno, algunos estaban a favor, algunos estaban en contra, pero como les digo, son percepciones o conceptos que ustedes deben de ir generando también como su propio criterio y hacia dónde ustedes se van a mover. Pero bueno, vamos a continuar. También en esta parte estamos mencionando que el cine, como les mencionaba, en cierta manera, pues maltrata toda esta percepción del científico, de si la ciencia es buena o si la ciencia es mala. Sin embargo, es muy importante que logremos identificar qué es lo que estamos observando, qué géneros estamos viendo, hacia dónde nos vamos a dirigir. Sería muy interesante que ustedes pudieran ver cómo es un cine debate de películas científicas, porque generalmente se invitan a especialistas en el tema, está bien, pero lo único que se encargan es de destrozar, digamos, a la película, pero nunca invitan a un cineasta, nunca invitan a una persona que se dedique a hacer documental o que se dedique a hacer pues películas de ficción, nunca los invitan, porque es muy importante conocer las intenciones del director, aunque sea una película de ciencia ficción. Si ustedes ven una película de este género e investigan cómo el director crea, se asesora para realizar esta película, se van a llevar una gran sorpresa, porque muchos de los directores se asesoran con científicos, con especialistas, digamos, en el tema, aunque sea de ciencia ficción. Por ejemplo, una ocasión estaban debatiendo sobre una película de aliens, unos físicos, se fueron por ese lado, ¿no? De hablar de la imposibilidad que podía existir, pero el director de cine se había asesorado con físicos de una universidad en Inglaterra para poder aterrizar todo, digamos, toda la atmósfera que quería manejar en su película. Entonces, hay una cierta relación, digamos, entre un director que no tiene nada que ver con ciencia, pero se asesora. Con esto de las percepciones que les mencionaba, si hacemos una revisión a través del tiempo, en las películas, pues vamos a observar diversos títulos, diversos directores, y pues las temáticas pues van en cierta razón relacionadas. ¿Cómo son los científicos? Siempre hacen experimentaciones, siempre salen mal, eh, siempre son los malos, siempre están locos, pero si lo llevamos a la realidad, pues muchas veces no existe una relación directa. Entonces, hay 6 estereotipos que podemos observar, digamos, de todos estos científicos que se proyectan a través de las imágenes. Uno, pues puede ser el alquimista, ¿no? Puede ser un científico maníaco, obsesivo, y bueno, de este lado, pues presentamos algunos títulos de películas que si no las han visto, bueno, entran en su lista de recomendaciones para ahora, para el fin de semana o ahora que pues, no podemos salir, bueno, ahí están. Pero este es un tipo de científico que se puede estar proyectando en la imagen, digamos, de este científico a través de estas películas. Otro pues, que conocemos y que posiblemente ustedes han identificado es el sabio despistado, ¿no? Igual presentó aquí algunos títulos, pero generalmente este personaje pues carece de ciertos conocimientos, ¿no? Es ignorante, más que siniestro, es cómico en esta situación. Otro es el científico romántico. De igual forma, cada uno va a presentar ciertas características, pero pues nos lleva siempre a una misma visión, ¿no? A una misma visualización del personaje científico. Otro pues, tenemos como es el aventurero, igual en donde podemos mencionar que puede ser carismático, puede ser excéntrico, pero a pesar de que lo podemos catalogar en diferentes vertientes, sigue teniendo una relación con los anteriores. Otro, el científico desvalido, también,
que es irresponsable y que siempre causa problemas. Otro, el científico idealista, que es bueno, que antepone valores éticos, humanos, etcétera. Pero como les menciono, las características siguen siendo las mismas, visualmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la realidad? Muchas veces nos quedamos con esto, con la parte de la ciencia ficción, pero ¿qué hay, digamos, en esta relación más cercana entre ciencia y arte? Que nos expliquen realmente todos los procesos que pueden existir en una película. Entonces, bueno, yo aquí les pongo unos títulos que les puedo recomendar que lean si les interesa justamente esta relación que puede existir entre la ciencia y el cine, o que les expliquen el cine a través de la ciencia. Entonces, bueno, yo aquí les pongo estos títulos, ¿no? Por ejemplo, el director de cine científico, esta es una recapitulación, digamos, es una serie de libros, pero en este toca justamente la parte del cine. Tiene actividades para niños, entonces este se me hace un libro muy accesible justamente para poder acercar la ciencia a los niños, pero con el cine. Los otros tienen que ver más con la explicación de lo que ocurre en las películas, pero digamos que lo explican con toda la parte científica, ¿no? Si ocurre, no ocurre, vienen diferentes títulos de películas, pues nos explica si en realidad puede ocurrir lo que estamos observando. Es muy amigable. Y esta es una revista que es de la Academia Mexicana de Ciencia, y hace un especial, digamos, de la ciencia en el cine. Este está disponible, está en PDF, lo pueden encontrar en línea, e incluso tiene una recomendación de 100 películas que hablan sobre ciencia. Entonces, este está muy interesante y está muy padre, porque bueno, ahí nos habla de diferentes temáticas, películas de física, películas de matemáticas, películas de antropología, nos mete en psicología, no sé si eje matemáticas, pero bueno, nos está poniendo una gran lista de estas películas que nosotros podemos ir aterrizando. Una forma de poder entender cómo se hace el cine es como si dijéramos, ustedes quieren escribir, si quieren escribir, pues tienen que leer mucho. Si ustedes quieren producir o dirigir una película, tienen que ver mucho, mucho cine. Ojo, pero no cine comercial. Digo, está bien, vayan al cine o vean una película comercial, pero ver otro tipo de cine. Eso también nos ayuda mucho para poder ver qué narrativas yo puedo utilizar. Si se dan cuenta y nos metemos a los documentales de la BBC, los documentales de Nat Geo, de Discovery Channel, muchas veces manejan el mismo esquema. Ahorita lo vamos a ir desglosando más, pero tienen siempre el mismo esquema. Una persona en donde hay voz en off. Ahora, de hecho, Nat Geo se ha metido en otro tipo de, más que documentales, y ahora son realities o series que ya no tiene que ver tanto con lo que se esperaba en algún momento. Pero yo sí les recomiendo ver otro tipo de películas, otro tipo de documentales, posiblemente que no tengan que ver con ciencia, porque con eso pueden llevar o extrapolar todo ese entendimiento de la narrativa hacia cómo puedo contar una historia que tiene que ver con ciencia. Bien, ahora justamente con esto de las imágenes, sí es muy importante que entendamos hacia dónde se van a dirigir estas imágenes. Cuando entendemos qué son las imágenes que les menciono que vienen de la ciencia y para la ciencia, muchas de estas imágenes inician en este ámbito de la investigación, donde obviamente con estas imágenes pues, nos van a ayudar a entender procesos, a tener evidencias, que de esas evidencias, si son de alta calidad, voy a tener mejores resultados. Y si tengo mejores resultados, voy a tener mejor que discutir y regreso otra vez a tener esas evidencias de calidad que posterior se pueden utilizar también en la enseñanza.
Cuando ya hablamos de la academia, hablamos de una educación formal. No sé si ya platicaron sobre esto, pero acuérdense que tenemos la educación formal, la no formal y la informal, en donde en la formal tenemos a la enseñanza, la parte de la academia, y en la educación no formal tenemos a la divulgación científica o la comunicación de la ciencia, en donde también podemos utilizar estas imágenes. Si se dan cuenta, partimos de la difusión y le damos toda la vuelta hasta llegar a la divulgación. Y después regresamos a la investigación, porque acuérdense que también podemos hacer investigación en difusión o en comunicación de la ciencia. Y esto es lo mismo, solamente ya está pues más desglosado, en donde podemos marcar hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia la divulgación o comunicación, hacia la enseñanza o hacia la investigación. Esto es muy importante cuando ustedes vayan a generar sus contenidos. Delimitar hacia dónde quiero dirigirme, es decir, hacia mi público meta. Si mi público va a ser investigador, si me voy a dedicar a la enseñanza, a la divulgación, y también si voy a dirigirme a la divulgación, ¿quién es mi público meta? Van a ser niños, van a ser adultos, van a ser personas que hablen el lenguaje de señas mexicanas. Muchas veces, cuando entramos en este ambiente, mencionamos demasiado que vamos a comunicar para el público general. Sin embargo, si lo vemos de una forma muy, muy estricta, el público general no existe, porque siempre hay una delimitación. Entonces, sí hay que tomar muy bien en cuenta nuestro público meta. También es interesante, importante darle esta visión de cuál es lo más importante de todo esto, del cine o de las imágenes. ¿Qué tenemos que demostrar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Si realmente el género que voy a utilizar es importante. ¿Qué temáticas voy a utilizar? Entonces, si manejamos o entendemos todo esto, nos va a ayudar mucho a aterrizarlo. Generalmente cuando empezamos, pues todos comenzamos de una forma muy empírica, en donde quiero comunicar la ciencia, pero no conozco el lenguaje o científico, o no conozco el lenguaje que voy a utilizar como herramienta, es decir, el cinematográfico. Entonces nos aventamos, pero muchas veces vamos cometiendo ciertos errores. Y es muy importante que vayamos manteniendo una sistematización, una profesionalización. Entender la importancia del cine desde sus inicios, de la fotografía hasta lo actual. ¿Por qué? Porque es importante justamente para entender los objetivos iniciales y cómo se han modificado a través del tiempo. Otra importancia que podemos hablar es justamente lo que hablamos hace un momento, ¿no? Si el rigor debería ser de entretenimiento o no, pero todo debe de tener justamente un rigor científico. Podemos usar metáforas, analogías, diferentes estrategias de comunicación, sí, pero acuérdense que el rigor científico es muy importante. Cuando hablamos de rigor científico, no estamos mencionando que vamos a hablar sobre un tema de ciencia completamente elevado. Acuérdense que necesitamos contextualizar la ciencia para el público meta. También utilizar ciertas narrativas, sobre todo en la parte de cine, hacia dónde me voy a dirigir. Bueno, no solamente en el cine, si ustedes quieren hacer cuento, quieren escribir, quieren hacer crónica, también tenemos que tener una narrativa. Aunque en el cine, muchas veces, si no hay diálogos, tenemos una narrativa visual, que a través de las imágenes nos van contando la historia. ¿De acuerdo? También, ¿qué más necesitamos saber? ¿Cuándo inició? Pero también el cine o los documentales o las proyecciones de divulgación científica o comunicación de la ciencia. Ya hablábamos que los hermanos Lumière podían ser considerados los primeros divulgadores de la ciencia a través de las imágenes o las proyecciones que hacían.
pero muchas de las historias que se contaban no tenían que ver completamente con la ciencia. Sin embargo, con el tiempo fueron generando o se fueron desarrollando ciertas empresas, ciertas productoras, fueron surgiendo ciertos personajes que tuvieran que ver justamente con contar historias. Entonces, estamos hablando que dentro de los primeros intentos para divulgar la ciencia a través de las imágenes, a través del cine, pues fue precisamente en 1897. Estamos hablando de 2 años después de dar a conocer el cinematógrafo. Se fueron desarrollando también series que tuvieran que ver con ciencia, por ejemplo, la serie de Mundos Ocultos, ¿no? 1903. En Francia también se fueron desarrollando ciertas películas que tuvieran que ver con esta parte científica, ¿no? Con la vida microscópica dentro de un estanque, donde podemos aterrizar que es la primera película biológica. Esto porque también es importante conocerlo, justamente pues para tener un bagaje y saber de dónde viene todo este movimiento y qué es lo que tenemos ahora en la actualidad. Para muchos es lo más tedioso, porque ya muchos mencionan, yo ya quiero filmar, pero si nosotros no entendemos esto, vamos a seguir cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Es muy importante conocer también todos los eventos que pasaron alrededor del mundo, que tuvieron que ver o generaron una relación con el cine. ¿Cómo fue motivándose o cómo fue moviendo todo esta situación del cine a través justamente de estos movimientos, como por ejemplo las guerras que teníamos o que tuvimos, que muchas veces dentro de todas estas imágenes que se fueron captando, fueron llevando a cabo ciertas historias en cuanto al cine y dieron justamente toda una diseminación, toda una expansión de estas imágenes de cine, mencionando la parte científica. Ciertas revistas ya también hablaban o se dedicaban ciertos espacios donde ya hablamos sobre una crítica de cine, cine científico. Para algunos, el género de cine científico es un subgénero, para otros es un género como tal, y el cine científico no es el de ciencia ficción. De igual forma, podemos mencionar, esto lo vamos viendo rápido, que igual no nos va a dar tiempo, sin embargo, se empiezan a utilizar otras técnicas para poder comunicar. Ya viene el cine de animación con temáticas científicas o temáticas divulgativas, en donde, bueno, y estamos hablando de 1908, donde ya se producen ciertas series, ciertas películas que tienen que ver justamente con, en este caso, con microorganismos, pero donde se utilizaba o se echaba mano de otras técnicas como la animación. Posiblemente decimos, bueno, a lo mejor la animación es pues, más reciente, sin embargo, pues, es a principios de los 1900. Y podemos también mencionar, ya un poquito más hacia acá, supongo que conocen a esta televisora, que es la famosa BBC de Londres, que, bueno, es considerada una de las mejores empresas en torno a este tipo de producciones audiovisuales, y sobre todo porque tiene que ver mucho con la generación o la producción de documentales. Seguramente ustedes han visto documentales de esta cadena, pero aquí coloco, digamos, la primera o de las primeras series documentales que se empezaron a desarrollar por esta cadena televisiva. Y una vez que conocemos, digamos, este bagaje, como les digo, es un repaso muy general, ¿cómo se hace el cine o la fotografía científica? Estas son las técnicas fotográficas que se pueden utilizar o que existen. Si ven, o sea, son bastantes. Algunas posiblemente ya las conocían, algunas no. Pero
con todas estas imágenes se puede llevar el resultado, vuelvo a lo mismo, a la investigación, a la academia o a la divulgación y aplicación de la ciencia, donde nosotros podemos dar un resultado, una evidencia para poder comunicar. Pero para esto es todo un mundo. Si yo me quiero dedicar a la fotografía de alta velocidad, es dedicarse completamente a entender todo lo que conlleva esto. O a la astrofotografía, o a la fotografía HDR, ¿no? Que es el alto rango dinámico que tiene que ver justamente con la captación de las sombras y de las altas luces, pero todo unido en uno mismo. Por ejemplo, esto lo tienen hasta los teléfonos celulares. Si se dan cuenta, se meten a la cámara y ahí les va a decir activar HDR o no. Entonces, ¿a qué se refiere con todo eso? Pero todo esto es un curso, incluso puede ser un curso por técnica. Pero ¿qué necesita? Bueno, ya, yo creo que tampoco lo vieron, pero ¿qué se necesita? Entonces, para la foto ya saben, conocer técnicas y después aplicarlas. Pero ¿qué se necesita para hacer una producción? Ya les había mencionado su público definido, su audiencia, hacia quién me voy a dirigir. Muchas veces es lo último en lo que se piensa, pero si ustedes tienen definido su público desde el inicio, van a poder escribir bien o su guión, o su escaleta, o su línea argumental. Cuando vamos a hacer documental, generalmente no tenemos un guión. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar. El guión muchas veces se usa en ficción, pero en documental se puede hacer un argumento, esta línea argumental, o se puede quedar en escaleta, en donde nos muestre, ahorita lo vamos a ver, pero la escaleta pues nos ayuda a definir todos esos temas que un poco, sí, en cierta forma desglosados, que me pueden explicar lo que voy a ver en pantalla. Esta planeación la vamos a definir en tres, o dividir en tres, perdón. Preproducción, producción y postproducción. Vamos a anexar una última, en este caso, que va a ser la distribución. Entonces vamos a tener 4 etapas. En esas etapas las vamos a desglosar, digamos. En la primera, antes de grabar, que es la preproducción, necesitamos elegir un tema, definir el público, imaginar cómo va a quedar el video, que ordenen sus ideas. Necesitamos tener una búsqueda de información, obviamente confiable, también asesores científicos. Vamos a generar una escaleta o un guión, como les digo. Esto va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren hacer una ficción con actores, por ejemplo, ¿conocen el género biopic? ¿Han escuchado de este género? ¿Han visto películas como Una mente extraordinaria? Sí. Que hablaba de John Nash, o sea, la vida de John Nash. Esa es una biopic. Es decir, son películas de biografías, la vida de alguien. Si quieren hacer un guión, generalmente con actores, por ejemplo, de esa naturaleza, entonces yo ya tengo que definir dentro del guión cómo va a actuar mi personaje, qué diálogos va a hacer, cómo va vestido. Yo empiezo a describir todas las escenas. Pero en documental, por ejemplo, vamos a hacer un documental sobre un investigador que trabaje con, no sé, biología molecular, por ejemplo. No le van a decir al investigador, a ver, va a entrar por la puerta, se sienta del lado derecho, se pone la mano en la cabeza o agarra cierto instrumento. Ustedes dejan que haga lo que él quiera, pero tenemos una base y esa base es nuestra escaleta. La escaleta es como una escalera. Tenemos peldaños y esos peldaños pues van a estar numerados. Vamos a tener del 1 hasta
el 10, dependiendo del tamaño de su escalera. Pero cada peldaño es un tema que ustedes van a ir abordando. Por ejemplo, voy a hablar sobre, no sé, ¿qué les gusta? Mariposas, por ejemplo. Entonces, voy a dar una pequeña introducción, después voy a dar una descripción, a lo mejor hablo sobre su biología, después cosas sobre hábitat, sobre depredación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes ya van dando una secuencia. La ventaja de la escaleta es que, por ejemplo, generan cinco temas, pero el tema 1 no les gustó que quede en la parte inicial. A lo mejor lo mandan hasta la quinta parte y el quinto lo pasan al primero. Entonces la escaleta nos permite esta moldeabilidad de cambiar hacia donde ustedes lo quieran dirigir. ¿Sí? El tema 2 a lo mejor lo pasan al 5 y eso nos ayuda mucho a entender, justamente al generarlo como si fuera una escalera. Otra cosa, ¿sí les quedó claro eso? ¿Sí? Si tienen dudas, me dicen. Otra es el diseño de producción. Ahora sí, ya que tengo toda mi historia que voy a contar, ¿cómo lo voy a llevar a cabo a la pantalla? ¿Sí? Aquí no puse la línea argumental, pero digamos que la línea argumental estaría entre la escaleta y el guión. ¿Sale? La línea argumental es un cuento, digamos. Ustedes escriben. El investigador o la mariposa habita en tales lugares y se caracteriza por bla, bla, bla. Y empiezan a describir todo eso. Con eso, ustedes pueden ir sacando su escaleta. Esto es un ejercicio, digamos, que hay que irlo puliendo, pero ahorita igual para su ejercicio, en una cuartilla, escriban lo que ustedes visualizan en pantalla. Más fácil, para que no se confundan. Una cuartilla, a ver, ¿qué quiero hablar? Quiero hablar sobre bacterias. Entonces, las bacterias son, se ponen a describir en una cuartilla. Generalmente una cuartilla es 1 minuto en pantalla, generalmente. Esto puede variar. Pero esto pues nos va a ayudar a aterrizar la idea. ¿Sale? Para no meternos tanto en cómo voy a hacer mi guión y cómo voy a hacer la escaleta, mi argumento. Mejor escriban en una cuartilla lo que ustedes visualizan en pantalla. Aquí vamos a empezar a imaginar también. Una vez que ya tenemos todo esto, dentro del diseño de producción es ¿qué necesito? A ver, voy a necesitar, pues viene la parte del equipo, necesito un laboratorio, que tenga estas características, tantos personajes o tantas personas que voy a entrevistar. Digamos, todo este diseño, si quiero hablar sobre un laboratorio, obviamente tengo que grabar en un laboratorio. Si alguien va a hacer, por ejemplo, una electroforesis, pues tiene que haber un equipo. Si yo hablo sobre esta técnica, pero nunca lo veo, nunca veo la instrumentación, hay una pérdida de información ahí que puede malentender o dar un mensaje erróneo al público. Entonces, todo lo que tengamos en mente hay que escribirlo. Muy bien. Una vez que ya tenemos toda esta planeación, nos vamos a lo que a muchos les gusta, que es la grabación. Es decir, donde ya todo está en perfectas condiciones, pues ya me voy a la producción, me voy a grabar o hago un diseño gráfico en dado caso que yo no quiera grabar, pero quiero generar todos mis personajes o todo lo que voy a ver en alguna técnica de animación, ya sea 2D, 3D, stop motion, depende de lo que ustedes quieran. Aunque pues eso lleva más tiempo, ¿de acuerdo? Sí voy a meter también entrevistas y van a ser en voz en off. La voz en off es cuando no sale el personaje hablando, solamente se escucha su voz.
Voz on es cuando sale alguien, una persona que la está entrevistando, pero también sale a cuadro. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las cápsulas que se hacen. Una vez que ya tenemos todo grabado, tenemos que irnos a la edición. Un tip que les doy: cuando graben, vayan escribiendo qué escenas o qué clips que ya grabaron son los buenos. Porque a lo mejor entrevistan a alguien y se equivocó. También vayan grabando por clips. No dejen grabar todo. Esa es una recomendación. Esto nos va a servir mucho para poder ir tachando. Clip 1, por ejemplo. Entrevista con Marbella. Introducción. Le pregunta, empieza ya a hablar y se equivocó. Pero ya estuvieron hablando como 5 minutos y no, esto no nos funciona. A ver, va de nuevo. Obviamente, esto se hace más en la ficción, pero nos ayuda mucho también con una forma organizacional. Porque si muchas veces grabamos unos cientos de clips, después se tienen que chutar de uno por uno para saber cuál fue el bueno, y ahí pierden demasiado tiempo. Lo ideal es trabajar con claqueta, si conocen las claquetas. Por ejemplo, es la que usan en el cine y es escena 1, toma 1, ¿no? Y esas claquetas tienen información, donde viene escena 1, toma 1, quién es el camarógrafo, quién es el director, la fecha que se grabó la escena y el nombre de la producción. Eso se pone enfrente de la cámara, hagan de cuenta que aquí está. Doy el sonido. Este sonido es generalmente para marcar la acción y también para empatar sonidos, porque muchas veces se puede grabar con una cámara y con un micrófono aparte. Y en edición, pues nos ayuda mucho a empatar esos sonidos. Quitamos el de la cámara y dejamos el del micrófono. Pero estas son cosas ya más, pues para darle más calidad y que conllevan pues más trabajo. No nos vamos a meter a eso. Con que graben con su teléfono es más que suficiente ahorita. O si tienen alguna cámara, también. Con la edición, digamos que si ya es el montaje, es todo lo que vamos a aterrizar en las imágenes, ya de una forma visual. La parte narrativa, cómo voy a aterrizar todo, cómo voy a unir estas piezas para que me cuenten una historia. Si voy a meter música, si voy a meter algunos efectos de sonido. Ahorita se los voy a poner, digamos, de una forma más visual cada parte para que les quede claro. Y la última sería la distribución de nuestro trabajo. ¿Hacia dónde quiero llevar mi trabajo? ¿Solamente se va a quedar como un producto de clase o también lo voy a llevar a algún foro, a alguna plataforma? Puede ser redes sociales, no hay problema. Voy a presentarlo en comunidades, en ferias, en congresos, festivales, etcétera, etcétera. También es todo un mundo que hay que conocer. Y la última, que es como opcional, es solamente para que ustedes vean, exploren esas posibilidades de noticias, de algo que esté en auge, en donde haya una participación social, porque generalmente es lo que se busca en la divulgación o comunicación de la ciencia. ¿Qué técnicas voy a usar? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde quiero irme? ¿Cómo voy a innovar con mi producción? Y de una forma visual, así sería. Por ejemplo, lo más recomendable para empezar es tu idea. ¿Qué quiero mostrar? Te escriben una sinopsis corta, pequeñita. Yo voy a hablar sobre, las mariposas se caracterizan por tal, y vamos a observar esto en esta película, ¿no? Por ejemplo. Acuérdense que tenemos que hacer una investigación. La escaleta es esta, en donde tenemos la descripción de nuestro trabajo por escenas, por tiempos. Del segundo 0 al segundo 10 es mi introducción. Del 11 al 21 es
mi presentación o la descripción de la especie que estoy observando o del problema, el proceso. Y así sucesivamente, ¿no? Del 22 en adelante voy a hablar sobre otro tema y esto ya lo puedo ir moviendo para irlo ajustando a una narrativa que ustedes crean conveniente. Ahora, si no quieren hacer esto, como les menciono, escriban solamente en una cuartilla. Pero esta, digamos, es la estructura de una escaleta. Acuérdense de su tema. Una vez que eligen el tema, les digo, pueden escribir. Escriban, escriban, escriban cómo lo visualizan ustedes. Algo que se hace, por ejemplo, dentro de las planeaciones es tu propuesta visual. ¿Cómo voy a ver mi producción en pantalla? ¿Qué elementos voy a utilizar? ¿Qué colores, texturas, movimientos de cámara, ángulos de cámara? ¿Qué ópticas de la cámara o de lentes voy a utilizar? ¿Qué cámaras voy a utilizar? La luz, si va a ser luz natural, artificial, con qué tipo de, si es artificial, con qué tipo de lámparas voy a trabajar, con la parte fotográfica. En la cuestión fotográfica tiene que ver mucho con estética, con la composición. Esto que ven aquí es un ejemplo de una propuesta visual que estoy haciendo para un documental de hongos. Esta es mi propuesta visual, en donde ¿qué colores son los que van a predominar aquí? Café, azul, verde y negro. Porque si lo lleva, voy a aterrizar, digamos, lo que quiero mostrar en el documental que estoy realizando, que es la vida de un investigador, es una biopic lo que estoy haciendo, y cómo ese investigador se ha relacionado con el estudio de los hongos a través de 40 años, dejando un legado, dejando esta información hacia otros estudiantes. Este es, digamos, el objetivo del documental, y por eso hay hongos, por eso hay bosque, por eso hay texturas. Esto ya tiene que, fíjense, muchas veces cuando somos o estamos en la parte científica, somos un poco más cerrados, ¿no? Como que nos olvidamos de los sentimientos, ¿no? Esto es así, pero lo bonito del cine es muy, muy sensible. ¿Qué quiero mostrar? Entonces, quiero mostrar algún sentimiento a través de una imagen. Tienen que entrar en esa sensibilidad. Por ejemplo, con esta textura lo que estoy demostrando es una edad, algo de sabiduría, algo viejo. Entonces, si ya estoy hablando de un investigador que tiene muchos años trabajando con los hongos, y que posiblemente ya se va a jubilar, entonces estoy haciendo analogías con imágenes, ¿de acuerdo? Generalmente cuando entramos a un bosque y vemos este tipo de texturas, lo relacionamos siempre como algo, el bosque sabio, el bosque sabiduría. Por eso aterrizo todas estas imágenes. Esto es opcional, ahorita no es recomendable que lo hagan, no hay problema, pero sí son herramientas que se deben utilizar. Sobre todo cuando quieren buscar un financiamiento para una producción, es lo que te piden, una carpeta de producción. Esto que les pedí, o esto que les estoy mostrando, perdón, nos sirve para hacer una carpeta de producción. Hacen su carpeta y llegan, por ejemplo, con alguna, por ejemplo, con INCINE, con algún programa, algún fondo que apoya la cinematografía, y esa es mi propuesta, esa es mi carpeta de producción, incluye todos estos puntos que vamos a ver ahorita. Y ellos lo leen y depende si les queda todo claro, ok, te lo acepto y te doy tu financiamiento, lo que tú me estás pidiendo. Muy bien. Otra cosa es la propuesta sonora, también lo que vamos a escuchar. El sonido es muy importante en una producción. A lo mejor si tenemos malas cámaras, pero tenemos muy buen sonido, la persona que lo esté viendo, tu audiencia, lo va a comprender. Pero si tenemos muy mal sonido y aunque tengan 8K de calidad, la gente se va a ir. Entonces, la importancia del sonido es en un 60 o un 70% de tu producción. El resto es imagen. Y aquí, bueno, podemos tener sonidos directos, música, sonido ambiental, los famosos folies. Esos folies son todos estos. Estos se crean en un estudio donde se ve la película y se van anexando ciertos sonidos.
Este es, pues, obviamente, pues, más trabajo de producción, pero se le da una mejor calidad de imagen y de sonido. Otro, y lo que dijo Marbella, que es muy importante sobre estas planeaciones, tenerlo bien, bien definido. Esto se llama ruta crítica, en donde tenemos las actividades por un lado y tenemos las fechas por otro lado. ¿Qué voy a cumplir en la preproducción? Definido la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Aquí lo tengo por semanas porque era una producción muy grande. Pero si es de una semana, a ver, el día 1 voy a hacer mi investigación. El día 2 voy a escribir mi argumento. El día 3 voy a conseguir todas las locaciones, todo lo que necesito hacer, equipo, entrevistados. El día 4 voy a grabar, el día 5 voy a editar y el día 6 voy a hacer mi segunda edición por si hay algunos cambios o errores y el día 7 ya está. Ya les planeé su ruta crítica para la próxima semana, ¿no? Y esto nos ayuda a optimizar tiempos y esfuerzo. Muy bien. Esto también es muy importante. Esto ya es en el momento de grabar, que es el plan de rodaje, en donde el plan de rodaje me va a optimizar mucho la grabación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me voy a grabar a un laboratorio, pero el laboratorio es grande o hay diferentes actividades que voy a grabar ahí, tengo escena 1, la voy a grabar, no sé, en la entrada del laboratorio, y la escena 2 la grabo en el interior, no sé, en una esquina del laboratorio, pero la escena 3 otra vez la voy a grabar en la entrada del laboratorio, pues mejor marco qué escenas voy a grabar en esta zona. La 1, la 15 y la 7, por ejemplo, en la entrada. Y la 2 la voy a grabar, no sé, en una campana de flujo laminar, ahí voy a grabar la 2, la 9 y la 15. ¿Sí? Esto me va a ayudar a optimizar demasiado, porque si no, ustedes van a andar como bola de billar, ¿no? Chocando por todos lados, siguiendo una secuencia. Y mejor vamos grabando por zonas. Eso va a ser muy fácil para ustedes. Entonces no van a grabar de una forma lineal. No se vayan, hoy voy a grabar la 1, la 2, la 3, la 4, así consecutivas. Sí se puede, pero les lleva más tiempo. Aquí el punto es optimizar. Y lo que les decía, lo bonito para todos, que ustedes se vayan a grabar, no se olviden también justamente en las locaciones. Es muy bonito y para tener evidencia, graben detrás de cámaras. Esto también les va a ayudar mucho a saber cómo están grabando y cómo están trabajando. No solamente es como lo que menciono muchas veces, la egoteca, ¿no? De tener a alguien, estoy grabando, no. Esto les ayuda mucho a aterrizar las ideas y vean, aquí me equivoqué, esto que dije no era cierto, ¿no? Aquí eh, pudo haber sido de otra forma. Nos ayuda mucho también a ver errores. ¿Dónde voy a grabar la entrevista? También es muy importante, ¿no? Y lo de siempre, si ustedes tienen hambre y no comen, no se trabaja a gusto. Y no nada más en este ambiente, ¿no? También en donde quiera que esté. Entonces sí es muy recomendable tener ahí una fuente de alimentación. En la edición hay que conocer programas. Afortunadamente ahora con los teléfonos hay aplicaciones que nos pueden ayudar a editar algo muy sencillo, está bien, pero si quieren hacer algo más semiprofesional o profesional, estos son algunos programas que les recomiendo. En su orden, algo más profesional, pero de gama baja puede ser Vegas Pro. Este está disponible, al menos de 30 días. Generalmente todos están en 30 días disponibles. Después hay que pagar una licencia o hay que craquearlos. Digo, no. Ahí depende su criterio. Después, pues puede ser el Premiere, la paquetería de Adobe, o el DaVinci. DaVinci es uno de los que ahora se utiliza demasiado, incluso en la industria en Hollywood. Sí tiene su versión libre, pero es limitante, no tiene muchas herramientas, pero al menos para algo básico sí. Aunque el problema es que para estos programas necesitamos una muy buena computadora.
para que no haya problemas. Pero si quieren editar con su teléfono, no hay problema. Algo que les recomiendo, a lo mejor más adelante, todas las producciones que hagan, regístrenlas. Es propiedad intelectual, entonces regístrenlo ante Indautor para que se sientan más protegidas y puedan después comercializarlo, puedan distribuirlo sin algún inconveniente, sin algún problema. El registro generalmente cuesta como 280 pesos, pero tiene una vigencia de la vida del autor más 100 años todavía. Estos son algunos programas de edición que les pongo. Todos estos son de la paquetería de Adobe. Tenemos de fotografía, como Photoshop. Supongo que conocen o han trabajado en algún momento. Podemos tener Premiere, podemos tener Audition, si queremos trabajar solamente con audio. Y en la parte de distribución vamos a tener plataformas, festivales que nos pueden ayudar a distribuir nuestro trabajo. Generalmente nos quedamos con estos tres: YouTube, Instagram o Facebook, está bien. También hay que tomar en cuenta que estas redes sociales no solamente son para, de una forma recreativa, se les puede sacar mucho provecho en este ámbito de distribución. Algo, por ejemplo, que nos sirve mucho todo esto es porque nos dan estadísticas. Si yo subo mi trabajo, me da estadística. Entonces sé a cuántas personas llegué, si fueron hombres, si fueron mujeres, de qué edades, de qué ciudades, de qué países, y me da una cierta lectura que es muy importante. Pero no solamente están estas plataformas, también hay otras en donde ustedes pueden distribuir sus trabajos. Obviamente, entre más pesada esté la plataforma, sí, de nada. Por ejemplo, Netflix, hay que estar bien involucrados en este tema de los productores o directores para poder llegar a ese tipo de plataformas, sobre todo porque están pagando. O si no, la otra son los festivales. Estas plataformas nos pueden ayudar a buscar festivales y yo los puedo inscribir para que tenga una distribución, digamos, de trabajo. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Si quieren llegar a nivel internacional, lo que les recomiendo es subtitular su trabajo, al menos en inglés. Eso sí es bien importante. La ventaja de estos festivales que ustedes pueden buscar, yo quiero puros festivales de cine científico, nada más, o de cines ambientales, o que tengan con temáticas en hongos, o que haya temáticas en aves, o que me hables sobre sustentabilidad. Los hay, solamente que hay que estarlos buscando. O también las mismas universidades hacen convocatorias de producción cinematográfica con temáticas científicas. Solamente ahí tal vez el problema es que hay que estarlas cazando, hay que estar buscando al menos mes por mes para poder inscribir. Hay que pagar cuotas en algunos y en algunos es gratuito, dependiendo también su presupuesto. Otra cosa que necesitamos saber es justamente el funcionamiento de la cámara y el lenguaje cinematográfico. Esto que vemos aquí es lenguaje cinematográfico. Ángulos, cada ángulo me va a decir algo, cada movimiento de cámara me va a decir algo y cada plano me va a decir algo. Muy bien, si yo quiero grabar una entrevista donde a lo mejor en la entrevista el personaje se está riendo o el personaje está triste, necesitamos ciertos encuadres que me demuestren realmente que el personaje está teniendo una acción con su rostro, o sea, me está comunicando un sentimiento. Si yo quiero describir, por ejemplo, un laboratorio, tengo que grabar con un plano muy abierto para poder describir todo. Entonces, todo esto es descriptivo, pero también me comunica algo.
Entonces es muy importante conocer. No voy a ahondar ahorita en esto porque no nos va a dar tiempo, pero el punto es conocer el funcionamiento de la cámara, porque si yo estoy grabando en un laboratorio, pero hay poca luz, también. Acuérdense que su celular, y algo que sí les recomiendo, los celulares ahora graban en manual, toman fotografías en manual, y vemos todos estos valores, diafragma, ISO, velocidad, exposición, que a lo mejor si no están involucradas en el tema fotográfico, se van a complicar. Pero pueden grabar en automático en estos momentos, no hay problema. Pero sí les recomiendo que más adelante vayan involucrándose también en la parte manual. Esto les va a dar más calidad. En automático, la cámara decide por ustedes. Aquí el punto es que ustedes decidan por la cámara. Otra cosa que es muy importante es buscar fuentes de inspiración y que les ayude a entender cómo es que está todo este proceso. Por ejemplo, si nos vamos otra vez un poquito a la historia, ahora, ¿quiénes son los pioneros de las imágenes científicas en México, del documental científico en México? Pues vamos a tener aquí algunos personajes. Por ejemplo, tenemos a Aureliano Urrutia, perdón. Este venía acompañado mucho de Guillermo Kahlo. Él era padre de Frida Kahlo y era fotógrafo y se encargaba de capturar justamente las imágenes de este médico. Entonces, era un médico que se encargaba de capturar las operaciones que realizaban, todos estos procesos que hacían quirúrgicos, justamente porque era, digamos, una coreografía lo que ellos hacían. Grababan más como la coreografía de todo lo que se debe de hacer durante la cirugía para evitar también errores, porque también anteriormente los médicos lo que hacían era filmar para ver después los errores que ellos cometían durante las cirugías y así evitar después cometer esos mismos errores, que ya después fueron utilizando estas imágenes justamente dentro de la academia. Se grababan y se enseñaban a los estudiantes para que pudieran tener un mejor bagaje. Cuando hablamos de sistematización, bueno, ya mencionamos otro personaje que ya estaba involucrado en cómo sistematizar este ambiente del cine científico, del documental científico, y que todo tuviera una continuidad. La continuidad es muy importante, porque nos va a ayudar a entender toda esta narrativa, porque muchas veces en la edición podemos meter imágenes, pero no sabemos esta coherencia, esta secuencia que llevan, y a veces no entendemos por qué sigue esta escena si la escena anterior tenía que ver con otra cosa. Pues las continuidades son muy importantes. Algo más actual, por ejemplo, Víctor, ya les iba a decir a este personaje de la televisión, Iván Trujillo. Él es biólogo y recibió el premio Ariel en el 88 con un cortometraje documental de la mariposa monarca. Ya se empiezan a inmiscuir, digamos, científicos en este ambiente cinematográfico. ¿Ustedes han visto los premios Ariel en algún momento? Generalmente es como que mucha farándula, ¿no? Pero es muy importante que vemos que también hay científicos involucrados dentro de estos ámbitos. Él fue director del Festival de Guadalajara y ahora es director de TVUNAM. Han trabajado mucho con este ingeniero, él es ingeniero químico, ambos, él es biólogo, él es ingeniero, pero después se fueron a estudiar cine y hacer esta sinergia entre la ciencia y el cine. Pero también tenemos, esto seguramente se acuerdan, no sé muy bien, fue por ahí como de los 2000 que estuvo muy de moda, este biólogo, Roberto Rojo, donde tenía un programa que era producido por Fabricio en Canal 11 y se llamaba En Busca de Bichos, donde te narraba, digamos, su experiencia en campo, en el ambiente, justamente colectando estos ejemplares, estos animales, y te los explicaba. Un poquito como los que hemos visto de los gringos, pero en México. Otros personajes o programas que también pudieron o que existieron
que marcaron también una época. Por ejemplo, fue Jacques Cousteau, también tenemos a Ramón Bravo aquí en México, o a Félix Rodríguez de la Fuente en España. Personajes que se involucraban en ambientes de producción, pero que también salían o a cuadro y que también producían o escribían. Uno que es considerado el pionero del documental televisivo, y que también se considera que su trabajo es muy importante dentro de la divulgación de la ciencia a través de este tipo de producciones, es David Attenborough, quien seguramente lo han escuchado en sus documentales de la BBC de Londres. Es el que narra o el que ha narrado múltiples documentales de esa cadena televisiva. Y si no, bueno, también ahí tienen otras recomendaciones para involucrarse. Aunque muchos de los temas son más ambientales, pero pues les puede funcionar justamente para entender estas estructuras narrativas. Ahora, en México, ¿quién realiza documentales en México? Muchas veces nos vamos afuera, pero ¿qué hay en México? ¿Qué hay aquí? Por ejemplo, aquí pongo algunas instituciones que realizan estas producciones a nivel nacional. De este lado tenemos a instituciones pues consolidadas, y de este lado tenemos algunas instituciones, algunos colectivos o proyectos de forma independiente, pero que realizan también este tipo de trabajos. Con esto quiero comentar sobre lo que nosotros hemos hecho a través del tiempo, y que vean que este trabajo no solamente el uso de las imágenes es tomo una imagen y ya hasta ahí se quedó, sino se puede hacer o trabajar de otra forma con estas imágenes. Con esto, mezclando el arte, mezclando el cine, la fotografía, la ciencia, se lleva a cabo la generación de esta productora que se llama Descubriendo Vida Films. Anteriormente era un proyecto estudiantil y ahora ya se convirtió en una productora de cine y fotografía científica, que es precisamente esto que vemos aquí. Lo creo por ahí del 2012, cuando todavía era estudiante, y a través del tiempo fue evolucionando hasta llegar a esto. Esto que vemos aquí ya es la marca oficial de la productora, en donde ya está bien definido hacer cine o hacer estas imágenes científicas hacia la difusión y hacia la divulgación de la ciencia, utilizando fotografía, utilizando cine. ¿Qué trabajos hemos hecho nosotros como productora a través del tiempo? Nosotros a través del tiempo hemos hecho estos documentales, los cuales han tenido proyección estatal, nacional e internacional. Cada uno de los trabajos que se han hecho tuvo un proceso largo de duración. Sin embargo, algo que es muy gratificante es que los trabajos que se han hecho, aparte de que han recibido reconocimientos, han tenido un proceso de distribución muy, muy grande. Entonces, esto también nos permite llegar a más público. El campo fotográfico nos ha ayudado mucho a aterrizar todo esto para la investigación, pero también para la comunicación científica. Se están trabajando actualmente para la generación de catálogos fotográficos que ayuden mucho a la investigación, pero estos también se llevan a la parte de la comunicación en ciertas galerías. Experimentar otras técnicas fotográficas, por ejemplo, estas son macro extremo, super macro, en donde se toman ciertas fotografías, se empalman todas y bueno, obtenemos estos resultados. Cuando hablamos de alta velocidad, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de alta velocidad en donde tratamos de capturar justamente esta expulsión de las esporas de este hongo. Por ahí mencionaba astrofotografía, entonces bueno, aquí tenemos una fotografía de la Vía Láctea, o seguramente ustedes ya las habían visto antes, pero también nos ayuda a entender todos los procesos que estamos observando
También esto nos sirve para dar una narrativa visual a lo que nosotros queremos comunicar. Y finalmente, lo que les preguntabas, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Muchas veces nos quedamos con el producto final, pero hay todo un mundo detrás. Entonces, dentro de este mundo detrás, hay muchas personas involucradas, hay estudiantes, maestros involucrados, que nos han ayudado a aterrizar todas estas ideas, en donde se hace trabajo de campo, pero también se hace trabajo de escritorio, llamémoslo así, para poder aterrizar todas las ideas. Una vez escrito todo, nos vamos justamente al campo a trabajar. Esto nos ha llevado a participar en diferentes foros, congresos, festivales, etcétera, en donde se han presentado los trabajos en diferentes lugares. Esto también nos ha involucrado a generar o a participar en redes involucradas en el ámbito del cine científico y de la fotografía científica. En cuanto a los festivales, creo que será mejor esta. Aquí estamos observando, digamos, en dónde hemos posicionado nuestro trabajo a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Hace 2 años, precisamente, tuvimos la posibilidad de estar en Europa, estuvimos en Bosnia, presentando un documental en donde tuvimos la posibilidad de obtener el primer lugar entre 1,687 trabajos de todo el mundo. Entonces, bueno, eso nos da una cierta posición y nos da un bagaje de cómo estamos nosotros evaluando nuestros trabajos. Hay jurado, nos evalúa y bueno, esto nos permite aterrizar. A la fecha se han recibido 23 selecciones oficiales y 11 premios nacionales e internacionales, lo cual, bueno, como les menciono, esto nos ayuda mucho a evaluar el trabajo. No sé si ya lo han comentado, pero una forma en la que cojeamos todos los divulgadores o comunicadores es cómo evalúas tu trabajo. Metodologías de evaluación. Entonces, nosotros ahorita tratamos de utilizar los festivales como una forma de evaluar nuestro trabajo. Después viene la forma de cómo evalúas que está teniendo un peso en la población. Esas son algunas imágenes de los premios y festivales en donde hemos estado. Igual los paso nada más de rápido para que los vean. Y ya finalmente, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, como les digo, las redes sociales son muy importantes, siempre y cuando no las veamos como una forma de perder el tiempo, sí les podemos sacar cierto provecho. Entonces, bueno, aquí si ustedes quieren ver qué hemos hecho a lo largo de este tiempo, tanto fotográfico como cinematográfico en la ciencia, nos pueden encontrar en estas plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, como Descubriendo Vida, y bueno, ahí pueden ver todo lo que hemos hecho. Y bueno, por mi parte sería todo. Ok, bueno, pues muchas gracias y esperamos verte en lunes.